Todos hemos oído hablar de pactos con el diablo y si el viejo Hollywood nos había enseñado algo a través de sus primeras películas, es que el demonio se nos presenta de una manera siniestra. Luego de que el protagonista se metiera en el lugar equivocado con la gente equivocada, entonces el infernal decía con voz gruesa: firma aquí con sangre y te daré lo que deseas. A cambio, cuando mueras, tu alma me pertenecerá. Y luego veíamos cómo el protagonista se negaba a tomar el camino fácil y, sin conocimientos ocultos, podía vencer al maligno. Además, en un giro del destino, alcanzaba eso que tanto deseaba gracias a su bondad y esfuerzo. ¡Bravo, antiguo Hollywood! Lograste instalar durante años una idea equivocada sobre los pactos con el diablo. Pero al menos, los héroes de tus películas se negaban a firmar. Sin embargo, el nuevo Hollywood, el raro Hollywood, el rarísimo nuevo Hollywood, ni siquiera sé cómo describirlo. Bueno, dicen los sabios, cuando necesites esconder algo, ponlo a la vista de todo el mundo y hazlo inocente y feliz. Y creo que eso exactamente están haciendo. Sus estrellas comenzaron a hablar e incluso a romantizar sus pactos con el diablo. Bromean sobre ellos, les escriben canciones y este nuevo Hollywood ya ni siquiera se esfuerza en producir películas donde los protagonistas digan: no, ni loco quiero eso que me ofreces, maldito Satanás. Ahora, el demonio aparece de la manera más sexy y bella. Los protagonistas corren a firmar y, a lo sumo, después arreglan sus problemas de la forma más infantil posible. Sí, guiones desastrosos donde el infernal desaparece tirando un beso y guiñando un ojito a la cámara. Malditos adoradores. Y lo peor de todo es que ocultan las 3 terribles verdades sobre los pactos con el demonio. Así es. Hollywood se niega, de forma muy, pero muy sospechosa, a incluir en sus películas la verdad sobre cómo realmente aparece el diablo. Esconden también que jamás se sella el acuerdo con una simple firma, sino con una acción terrible que debes cometer, y además ocultan cuáles son sus verdaderas consecuencias de semejante práctica. ¿Quieres conocer cómo realmente se te aparece el diablo y lo que te propone? ¿Quieres saber cómo identificar si tu estrella favorita, tu artista, hizo un pacto con el demonio? Entonces quédate en este video y te diré toda la verdad para que no seas engañado por los que ya caminan perdidos tras las filas del mal y ni se te ocurra perderte el final, porque yo soy el documentalista y esto es Infierno en Hollywood. No voy a mentirles, de pocas cosas tengo tantas, pero tantas pruebas testimoniales como de pactos con el diablo. Son miles y la mayoría aportadas por los propios protagonistas y varios cientos de testimonios de exorcistas prestigiosos que son los sacerdotes encargados de limpiar el desastre que se produce como consecuencia de estos acuerdos, si es que llegan a tiempo. Bien, el ya fallecido padre Carlos Mancuso, el exorcista de La Plata, conocido también como el exorcista del Papa, no por la película, sino por ser efectivamente el sacerdote al que el Papa Francisco enviaba sus casos más difíciles de posesiones demoníacas. Fue el primero que despertó mi interés en documentar este tipo de pactos con el diablo. Porque cuando lo escuché contar una de sus primeras experiencias como exorcista, me di cuenta enseguida de que había enormes diferencias con respecto a lo que contaba Hollywood. Y casualmente, o no tanto, la fama, la fortuna y la belleza siempre eran mencionadas como moneda de cambio.
Les cuento el caso real porque expone exactamente los 3 puntos que nunca salen en las películas. Préstame mucha atención, porque esto no te lo van a decir en cualquier podcast. El padre Mancuso, luego de practicar el rito del exorcismo a un joven adolescente del interior de Buenos Aires, logró expulsar de su cuerpo a un demonio por demás agresivo. Volviendo el joven en sí, y ya libre de la posesión, le agradeció al sacerdote, pero Mancuso le pidió que relatara cómo había llegado a ser poseído. El joven le respondió que había estado jugando al juego de la copa con unos amigos, una especie de tabla ouija casera que se hace con letras del alfabeto recortadas y, precisamente, una copa, de ahí el nombre. La cosa es que el adolescente contó. En el juego, la copa se iba moviendo y marcaba las letras. El espíritu nos dijo que había muerto joven y me sentí identificado con eso. Pero yo sabía que algo estaba mal, y esa sensación horrible no se me fue. A los pocos días estaba muy triste porque las cosas no me salían como yo quería. Entonces lo vi. Era parecido a mí, de mi misma edad, pero algo más rubio y se lo notaba tranquilo, como si nada le importara. Enseguida pensé, yo quiero ser así. Se presentó, me dijo que se llamaba Milo y que era el que nos había contactado en el juego de la copa, pero yo lo veía como un chico de carne y hueso. Enseguida me contó que tenía algo que ofrecerme. Me dijo, te propongo un pacto. Tengo el poder de hacerte rico y famoso, pero a la edad de 60 años te vas a morir y tu alma será mía. Yo acepté enseguida y entonces agregó, bueno, para sellar el pacto quiero que vayas a tu casa, subas las escaleras y asesines a tu hermanito que duerme en su cuna. Por supuesto que me negué y se empezó a poner furioso. Me llené de miedo, pero me seguí negando. Ahí me dijo que no había cumplido mi parte y desde ese momento ya no recuerdo demasiado. Bien, señores y señoras, este es un clásico relato documentado y verídico de pacto con el diablo, donde si bien el adolescente se niega a sellarlo, nos permite un análisis pormenorizado. A diferencia de lo que nos muestra Hollywood, están todos los componentes que se repiten siempre y que nos van a permitir identificar si alguien que logra la fama, la fortuna y se convierte en la belleza más deseada de la noche a la mañana hizo un pacto con el diablo para lograrlo. Y por supuesto, seremos capaces de discernir cuál de los rumores sobre los famosos de Hollywood son ciertos. La primera señal que debemos identificar es la confesión del relato que cuenta esa estrella de la música y el cine que tanto te gusta sobre cómo logró su vertiginoso ascenso a la fama. Presten mucha atención a lo que cuentan. Es probable que traten de ocultar la verdad a la vista de todos y decir abiertamente que hicieron un pacto. Eminem, por ejemplo, en la letra de su canción Say Goodbye to Hollywood, confiesa, y cito textual, estoy atrapado, si pudiera volver atrás, nunca hubiera rapeado. Vendí mi alma al diablo, nunca la recuperaré. Solo quiero salir de este juego con la cabeza fría e intacta. Imagina pasar de ser nadie a ver que todo explotó. Otro músico y actor que también dijo abiertamente que pactó con el diablo fue Bad Bunny, en un live de Instagram en el 2018, donde declaró, ¿ustedes quieren el éxito que yo he tenido? Hay una sola respuesta. Nosotros estamos comprando almas. Ya no las vendemos. Ahora me las venden a mí. Como les he dicho antes, hay que prestar atención a estos relatos, expresiones o incluso bromas. Sobre todo a las bromas. Porque el humor muchas veces trata de ridiculizar una verdad para que nadie sea tomado en serio si decide investigarla.
A veces las declaraciones se vuelven extrañas, oscuras o lastimosas, como las que hizo Lady Gaga en un documental, Katy Perry en una entrevista o Kanye West sobre un escenario. Lady Gaga dijo: "Siempre estoy haciendo lo que ellos me obligan a hacer en mis shows. Si no hago lo que quieren, me detienen. Es un miedo súper intenso, pero todo lo que quiero es ganar dinero y ser famosa". Katy Perry, por su parte, sostuvo que, para poder cumplir con su deseo de ser exitosa, vendió su alma al diablo, a pesar de venir de una familia religiosa. Para peor, su padre, que es pastor, declaró en su momento que ella era la hija del diablo. Y también Kanye West sostuvo que le vendió su alma y que sabe que es un trato que no valía la pena porque venía con pocos juguetes. Ahora, ¿es suficiente una confesión para deducir que hicieron un pacto? Claro que no. Cualquier estúpido puede salir a dar ese tipo de declaraciones. Podría tratarse de expresiones delirantes, ya saben, desde tonterías para llamar la atención hasta angustia por un padecimiento. Pero lejos de desestimarlos, deben prestar suma vigilancia si, al relato, le agregan datos llamativamente precisos, como su fecha probable de muerte. Ya saben, dicen cosas como: "Sé que no voy a ver el año 2030", o "Sé que moriré joven antes de los 28", y ese tipo de frases. Ahora bien, cumplida la primera señal, debemos prestar atención a la segunda, y es esta: la existencia de ese amigo misterioso, ese nuevo desconocido que entró en la vida justo antes de que nuestra estrella sospechosa de haber hecho un pacto se convirtiera en famosa, rica y bella. Siempre hay uno. Aparece de forma visible, pero nadie se daría cuenta de que se trata del diablo. Los que van a pactar se sienten cómodos en su presencia, hasta atraídos. Lejos de asustar, el diablo se presenta como alguien con el que pueden identificarse. Tal vez hasta se vista como él, o tenga su misma edad, para que no se sientan tan lejos de ese ideal. Lo ven y piensan: ese podría ser yo. Y, al mismo tiempo, su presencia es desoladora para el alma. Entonces, en ese exacto momento, el diablo se revela como alguien poderoso y te ofrece el pacto. Entonces, ¿qué deben buscar exactamente para comprobar este punto? Artículos o fotografías donde los nuevos ricos declaren que su salto a la fama se lo deben a un descubridor, tal vez a alguien que los vio actuando en la calle y les dio su tarjeta. Muchas veces dicen: "Un amigo de ese entonces me pidió que lo acompañara a un casting para ser la nueva estrella de una película. Él era actor y yo no, pero me eligieron a mí". Sí, además hay fotografías de ese misterioso benefactor y ves que se visten igual o son similares. Tómalo con más seriedad y continúa investigando si se produce la tercera señal. Esa tercera señal es un signo que debemos identificar. Es el sello del pacto. Porque siempre, siempre, siempre hay un maldito sacrificio. Nunca es una firma simplemente. A veces existe, es cierto. Sí, se firma un libro, pero eso es recién después de que la persona ejecuta el sacrificio que le pidió al demonio para sellar el pacto. Casi todos están vinculados a desvivir a alguien. Es más, incluso existen teorías que dicen que, para poder pactar con el diablo, debes perder aquello que más amas en la vida. El maligno es el que elige a quien tendrás que sacrificar y, en general, juega con tus pensamientos más oscuros. Porque elige a ese miembro de la familia que te molesta. Puede ser ese primo que está viviendo con ustedes, o tu madre que te controla, o a veces
una mascota, una que quieres mucho, pero que ya estás harto de sacarla a pasear y el diablo lo sabe. Y entonces te pide que selles con su sangre el pacto que debemos confirmar de nuestra estrella o artista sospechoso porque se convirtió en rica, famoso y hermoso de la noche a la mañana. Bien, debemos investigar si a alguien se le murió en esos días. Busquen esas declaraciones o testimonios donde aseguran que, justo antes de alcanzar la gloria, estaban sumergidos en el dolor por la muerte de un ser querido. Busca reportajes donde confiesen, por ejemplo, cosas como estas. Nunca nos enteramos de que mi hermano estaba sufriendo y no lo pudimos ayudar. El pobre murió en mis brazos y sus últimas palabras fueron: conviértete en estrella, en el mejor actor del mundo, hermano mío. O también cosas como: en ese entonces estaba destruida porque mi gatita Kitty se había muerto y me confirmaron el papel de la película justo después. O peor aún, esas biografías donde el periodismo sensacionalista escribe cosas como: el infierno que debió pasar cuando era un vendedor de autos usados y sin $1 en el bolsillo. Ahora es una megaestrella de Hollywood. Lo único que lamenta es que su padre murió justo antes de que pudiera verlo alcanzar la fama. Ahora que sabes esto, pregunta: ¿tiene tu estrella favorita, esa de la cual siempre sospechaste que había hecho un pacto con el diablo, estas 3 señales inequívocas? Confesión de pacto, amigo misterioso y pérdida dolorosa antes de lograr la fama. Para finalizar, otras cosas sobre estos pactos con el diablo que seguro te estás preguntando. ¿Funcionan? Sí, claro que funcionan. Pero ni el famoso disfruta su fama ni sus familiares disfrutan el dinero. Nada. Literalmente es como un delicioso chocolate envenenado que, además, para obtenerlo, cargas con la culpa de haber asesinado al dueño del mercado donde lo robaste. Te sientes mal antes, durante y después de haberlo comido. Es decir, y escúchenlo bien, un pacto con el diablo es un pésimo negocio. Así como se los digo. ¿Se puede engañar al demonio? No. Bueno, a veces sí. No sé, depende. Pero el maligno sabe mucho más por viejo que por diablo. Es muy inteligente. Lleva milenios haciendo esto y, precisamente, para condenarte desde el minuto 0, pide que selles el pacto con un acto atroz en su honor. Si aceptas, pero no cumples, puedes terminar poseído. La única forma de vencerlo es rechazarlo de forma tajante. Una vez que aceptas, ya perdiste el partido. Pero documentalista, yo quiero ser rico y famoso. ¿Cómo lo atraigo? ¿Cómo lo invoco? No me importa si le tengo que dar mi alma y asesinar a algún familiar mío. Hay mucha gente en mi WhatsApp mandándome mensajes así y en mi correo electrónico también. Pero si realmente piensas de esa manera, bro, él ya ganó y no aparecerá. Ni siquiera se tomará la molestia de sellar un pacto con alguien que se arroja voluntariamente al precipicio. Si la idea de invocar a un demonio para pactar con él no deja de rondar tu mente y tu corazón, busca ayuda espiritual urgente. Tu sacerdote, pastor, rabino, guía espiritual, lo que sea, sabrán qué hacer. Y en casos extremos, puede que terminen pidiendo mi ayuda también. Recuerda, lograrás fama, fortuna y belleza,
cuando digan de ti las buenas lenguas. Ahí va ese hombre de fe en Dios, honesto como pocos, y que no le teme al trabajo duro, que puede comprarse lo que necesita con billetes bien ganados. Míralo, cómo sonríe con orgullo. Va siempre con su esposa del brazo y sus hijos de la mano. Yo soy el documentalista y esto fue Infierno en Hollywood. ¿Te gustan las historias de terror? Te invito a que adquieras mi nuevo libro, El miedo está aquí. Una compilación de historias aterradoras que te aseguro no podrás dejar de leer cada noche. Garantizado. ¿Te gustaría que te envíe saludos al final de mis videos? Conviértete en miembro del canal. Únete en el botón de la parte de abajo de este video y forma parte de todos estos miembros a quienes en cada video les envío un saludo al final. Saludos especiales para Carlos Eduardo Medina, María Félix Martínez, Rosy, Héctor Bautista, César Galvez, Carlos Chití, Kerry Van Rame, Edu Ochendas, Rosario Guisache, Amalia Contreras, Patrick Rosas, Lili Montes, Alan García, Juan Luis Pernias del Campillo, Will Rose, Jess, Erika Morales, Luciano Ezequiel, Ernesto Sams, John Olivas, Lucas Mulhall, Gregia, Chris Alexander, Verónica Pereira, Adán, Eleonora Rosy Farías, Diego, Nubia Cantú, Brian Barbe, Lorenzo Guarchá, Evelyn Tisco, Leonori, Dinela Vallecillo, Miguel, Jonathan Micael, Julio Vidal Radiestesista, Brenda, Ignacio, Juan Ramón, Dani Gardea, Rosalinda Velázquez, Álvaro Medina, Keimar Chávez, Jesús Mora, Jimena, Yolanda García, Miriam Romero, José Balsino, Jonathan Pacheco, Clauis Calpan, Juan Jacobo y Carlos Montes. Gracias y hasta la próxima. Sombras bailan, luces mienten, susurros caen, la piel se siente, promesas rotas bajo el velo, fama y sangre, pacto eterno, tinta oscura sobre piel, ríe el diablo en su papel, ojos fríos, voz sedosa, la gloria cobra, nunca es rosa, sintetiza sabores crecientes, firma aquí no hay vuelta atrás, todo brilla, nada es paz, un beso dulce, filo mortal, camino solo, final letal. Hollywood arde en fuego gris, cada sueño cobra un matiz, bajo cielos de carmesí, susurran voces, muere aquí. Demonios visten seda y oro, prometen paz, te dejan solo. Rostro amigo, piel helada, almas venden su mirada. Velas tiemblan, sombras van, cada paso un huracán. Tras el telón grito sin fin, cadenas frías sobre tu piel. Hollywood arde en fuego gris, cada sueño cobra un matiz, bajo cielos de carmesí, susurran voces, muere frío, roto, sangre y fe, reflejos, mueren quien seré, el beso frío, dulce traición, vacío eterno en mi canción.